Sermón, arrepentimiento, confesión, salvación, vida eterna, parte 2. Repito, tema central, el verdadero arrepentimiento. Judas versus Pedro. Precisamente como les decía en el sermón inmediatamente anterior a este, parte 1, el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, había profetizado la actividad ministerial de Juan el Bautista. Escrito está en Mateo 3, 1 y 2, predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Versículo 3, pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. El ministerio de Juan el Bautista se basó prioritariamente, entre otros anexos, al arrepentimiento y la confesión de las personas. Juan el Bautista esperó en el río Jordán porque él sabía que estaba por aparecer nuestro Señor Jesucristo, y ese día, y antes de ese día y después de ese día, antes de ese día y ese día en que apareció nuestro Señor Jesucristo, él estuvo predicando el Evangelio en su ministerio, más exactamente lo que tenía que ver con el arrepentimiento y la confesión. Miremos el anexo a este tema, escrito está en Juan 3, 5 al 8. Y salía a él, o sea, a Juan, de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían, generación de víboras, les decía Juan a los fariseos, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya Juan el Bautista nos estaba profetizando, enseñando, anticipando que la ira del Señor viene sobre aquellos que creen que el arrepentimiento no hay que tenerlo en cuenta, que el arrepentimiento, es más, hay personas que se confiesan cristianamente, lo cual lo veo muy sano, pero sin tomar un acto de conciencia de los o el pecado que acaban o que habían cometido inmediatamente anterior al momento en que ellos se estaban confesando. Y hay otras personas que inclusive uno les pregunta, porque me permito recordarle que esta iglesia maneja, cuando nosotros ubicamos un tema, gracias al Espíritu Santo, nos da la revelación que ubiquemos un tema y lo expongamos a pueblos y naciones enteras a través de las redes sociales, nosotros siempre le hacemos un seguimiento personalizado, el cual lo llamamos estadística del tema, y hemos tenido la oportunidad de preguntarle a las personas, y no a una o dos, hablamos de 20, 30 en una ciudad, en otra, con mucha anticipación, con 2, 3 meses, qué sé yo, 8 días, y tenemos la oportunidad de preguntarle a la persona, cuénteme una cosa, hermano, usted que lleva 5 años en la iglesia, ¿hace cuánto no se confiesa? Pastor, de verdad que yo hace rato. Pero bueno, ¿cuánto hace rato? Dice, no, pastor, hace como 2 años. ¿Y hace cuánto no se confiesa? Ah, no, pastor, yo sí regularmente me confieso. Y entonces le pregunto yo, o sea que tú te estás confesando sin arrepentirte. Y me dice, pues sí, pastor, porque pues sí, en la confesión va el arrepentimiento. Note usted que es como ellos piensan y son cristianos. Otras personas que no son cristianos, sino que pertenecen a alguna denominación religiosa, les pregunta a uno, perdón, ¿tú cuánto llevas sin confesarte? Uy, pastor, 20 años. Los he oído, me lo han dicho, 20 años.
10 años, 5 años, o no, o en cada Semana Santa me confieso, pastor, y bueno, ¿y cada cuánto se arrepiente? No le saben a uno contestar. Demos un último ejemplo verídico y real para constatar qué tan importante es el arrepentimiento antes de la confesión y qué tan importante es arrepentirnos, confesarnos para poder iniciar una oración, sea de sanidad, de agradecimiento a Dios o un devocionario. Es muy, pero muy importante que cuando nosotros empecemos un devocionario, primeramente que todo nos arrepintamos de lo que nosotros o cada uno o cada persona hizo en el día. El solo mirar una dama en la calle que no con ojos de seducción distinta a la esposa de uno, allí ya está pecando. El solo haber cometido un acto muy natural, muy normal, de tener una rabieta o de haber tenido que decir una mentira o de haber mirado, cuando vamos en el carro, haber mirado una persona con desprecio porque se ofreció a limpiarnos el parabrisas, etcétera, etcétera, eso ocasiona pecado en la mente, en el cuerpo y en el alma de nosotros los seres humanos. Y nosotros debemos, antes de hacer un devocional, sea en la mañana o sea en la tarde, debemos de tomar conciencia para que sea escuchado nuestro devocional, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Debemos de tener muy en cuenta, se lo digo sinceramente, tomar un acto de conciencia, de contrición, antes de confesarnos ante la presencia de Cristo Jesús en la forma en que nosotros estamos pecando habitualmente. Esta verdad la podemos hallar y la podemos constatar, escrito está en Mateo 17. Desde entonces comenzó Jesús, óigame bien, nuestro Dios, Señor y Salvador, a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tremendo esto, me deja impactante cómo nuestro Señor Jesucristo pone por delante de la confesión el arrepentimiento. Porque es que tenemos desafortunadamente tenemos que las personas andan legalizando el pecado. Primero, no se arrepienten, y cuando se arrepienten no lo hacen como Dios manda, con un acto de contrición, de pensamiento. Señor, miré mal a esta persona porque me pidió una ayuda, una limosna, porque porque me quiso limpiar el parabrisas, traté mal a mi esposa, traté mal a mi hijo, miré mal a mi vecino, cosas así parecidas. Uno tiene que hacer un acto de contrición, y eso es lo que manda nuestro Señor Jesús a través de sus apóstoles, de sus profetas, de nosotros, sus pastores. Hay otro punto muy importante. Escrito está en Mateo 9:13. Id pues, aprended, dice nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa la misericordia. Quiero y no sacrificios, porque no he venido, dice nuestro Señor Jesús, a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Es que no nos está diciendo ni a la confesión. Vuelvo y se los leo lo que nuestro Señor Jesús dice con respecto al arrepentimiento antes de la confesión. Escrito está en Mateo 9:13, versículo 13. Id pues y aprended, que eso es lo que nosotros le estamos enseñando y nosotros estamos aprendiendo, no faltaba más, lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vemos cómo aquí resalté en la Biblia una palabra, la resalté en amarillo.
que dice misericordia. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Y eso es lo que pasa con muchas personas hoy en día. Y siempre ha ocurrido eso. Y más hoy en día que se está legalizando aquello de la misericordia de Dios, la están cogiendo para legalizar el pecado. Me encuentro con determinada persona en algún lugar del departamento del Risaralda o de Antioquia o del Valle, me encontré me he encontrado con muchas personas, no refiriéndome a una, cuando uno les entrega el tratado de la declaración de fe, que nosotros, esta iglesia, expedimos un tratado donde exponemos qué se necesita para ser salvos, ya que es el arrepentimiento, el humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, abandonar nuestra mala conducta y hacer la declaración de fe. Entonces nosotros entregamos un tratado para que la gente no tenga la necesidad de escucharnos, sino que lleven ese tratado a sus casas y lo lean en su momento oportuno y ellos mismos busquen la salvación directamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces he tenido mucho la oportunidad de preguntarle a las personas, bueno, ¿y cómo está tu vida social en el matrimonio, en unión libre? ¿Cómo anda? Pues ahí más o menos, pastor, sí, yo llevo viviendo con mi compañero 20 años o con mi compañera 3 meses, 5 meses. Y entonces uno empieza a predicarles y les entrega uno el tratado. Permíteme por favor esta parte, gracias. Y yo ando mucho con esta partecita, con esta especie de agenda, y llego yo y le digo, como lo estoy haciendo con ustedes ahora, llego yo y le digo a la persona, bueno, yo quisiera orientarte con respecto a la salvación, porque si tú estás fornicando o cometiendo adulterio, pues sería muy importante que supieras que eso tiene una causa caótica, una causa-efecto, ¿ya? Y esa causa-efecto la empiezas a pagar, esa factura te llega ahora en vida y después de muerto ya no hay solución. Te voy a entregar este tratado, ¿sí? Se lo doy a la persona así, le voy a entregar este tratado para que usted lo lea, pero léalo en la intimidad de su habitación, en la intimidad de su casa, preferiblemente de noche. Me despido, me voy, pero eso ha sido en los últimos 23 años, imagínate tú cuántos tratados hemos entregado nuestro predicador Josué Samuel Valencia y mi persona, él mi hijo, desde luego. Y vuelve uno a pasar por casualidad a los 2 o 3 meses, o al año, o a los 8 días. Pastor, hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿leíste el tratado? ¿Hiciste la declaración de fe? Pastor, honestamente, yo alcancé a leer 2 páginas. Ahí lo tengo. Y le digo yo, ¿usted sabe cuándo se va a morir? No. Entonces, dele gracias a Dios que usted no se ha muerto. Porque si usted se hubiera muerto y no hubiera nacido de nuevo, como dice el tratado, que es lo mismo que lo dice en la Biblia, entonces usted ya estuviera en el infierno. Le recuerdo que es muy importante que mire nuestros sermones, nuestras conferencias, porque uno de los pilares de esta iglesia es llevar almas a los pies de Cristo. Con esto, ¿qué les quiero decir a ustedes? Las personas no están interesadas en lo más mínimo, pero en lo más mínimo, en la salvación ni en las cosas de Dios. Demorándome un poquito más para dar terminación a este sermón, Judas versus Pedro, que es el tema principal para terminar esta segunda parte del sermón. Alguien me dijo a mí, pastor, pero es que Judas nunca fue salvo. Y entonces le preguntaba yo a la persona y le dije, cuéntame por qué. Y me dijo, no, porque él era predestinado para entregar a Jesús. Entonces él no tuvo derecho a la salvación. Y entonces es aquí donde yo les explico a ustedes en qué consiste el arrepentimiento y en qué consiste, porque fue que Judas sintió, dice la Biblia, se arrepintió, pero eso no quiere decir que hubiera tenido un arrepentimiento
como Dios manda. En la palabra de Dios dice, y Judas se arrepintió y fue donde los sacerdotes del Sanedrín, la iglesia religiosa que ha existido siempre. La diferencia entre Judas y Pedro es que Judas no se arrepintió espiritualmente de corazón. Judas se arrepintió carnalmente a la forma de él y fue y le entregó las 30 monedas de plata a los sacerdotes. Los sacerdotes le dijeron, nosotros no tenemos que ver con nada de eso, eso es problema suyo. Y viéndose Judas acorralado en su conciencia que lo acusaba, no quiso tener las monedas del pecado y se las tiró a los pies a los sacerdotes. Judas no se arrepintió, pasó, pero es que en la Biblia dice se arrepintió, pues entendamos qué es lo que quiere decir la Biblia. Judas se arrepintió carnalmente, no se arrepintió espiritualmente como Dios nos manda que nosotros debemos de arrepentirnos. Judas nunca fue predestinado para ser salvo. Él mismo se condenó. ¿Por qué? No es que esté contradiciendo la Biblia, la estoy interpretando a la forma que el Espíritu Santo nos enseña. Judas tuvo la salvación al frente durante 3 años y medio, durante 3 años, el tiempo en que estuvo predicando nuestro Señor Jesucristo. Judas vivía en el mismo barrio de nuestro Señor Jesucristo. Judas comía en la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Judas se encontraba por la mañana con nuestro Señor Jesucristo. Judas se despedía de nuestro Señor Jesucristo por la tarde. Judas iba de una ciudad a otra. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se centró principalmente en el arrepentimiento, en la confesión para el perdón de los pecados, con el objetivo de tener la vida eterna. Judas tuvo la oportunidad de haber sido salvo, sino que él prefirió el dinero primeramente que todo, que la salvación. Y él nunca creyó en nuestro Señor Jesucristo, porque si Judas hubiera creído en nuestro Señor Jesucristo, no hubiera ido donde los sacerdotes a entregarles el dinero. Creyó él que eso le iba a calmar ese dolor que sentía al haber cometido ese acto tan vil y tan criminal de haber entregado a nuestro Señor Jesucristo. La diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro lloró amargamente. Pedro lo negó 3 veces, le dijo Jesús antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Y Pedro le dijo, jamás, yo voy contigo hasta la muerte, hasta la cárcel, si es del caso, pero yo jamás lo negaré. Y dijo, de verdad os digo, que antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado a mí. Y Pedro no le creyó lo que dijo Jesús. Pedro y Judas cometieron el mismo pecado, alta traición, traicionaron a nuestro Señor Jesucristo. Judas pudo haber sido salvo si él hubiera querido. Si él hubiera querido, en vez de irse para la iglesia religiosa, le hubiera dicho a Cristo Jesús, Santísimo Señor Jesucristo, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto, Señor? Perdóname, y nuestro Señor Jesucristo lo hubiera perdonado, pero no, él arrancó para la iglesia religiosa y creyendo en el cuento de los hombres, allá fue y él empezó a empeorar a tal punto que él se ahorcó y después cayó al suelo y las extremidades se le salieron bien. Entonces la diferencia entre Judas y Pedro es que Judas se arrepintió como Dios manda, hizo un acto de contrición, lloró amargamente. Judas lloró amargamente y se arrepintió y se confesó ante nuestro Señor Jesucristo. Pedro lloró amargamente, se arrepintió, hizo su acto de contrición profundo, le pidió perdón a nuestro Señor Jesucristo y siguió su vida. Judas se arrepintió, no. Judas sintió remordimiento y Judas sintió arrepentimiento. Esa es la gran diferencia entre Judas y Pedro, que Judas no sintió arrepentimiento, sintió remordimiento. Es por eso que los estoy invitando a continuación
a ver y escuchar el sermón arrepentimiento, a continuación arrepentimiento, confesión, salvación y vida eterna, parte 3, tema central, confesión y abandonar nuestra mala conducta, para terminar este bloque de 3 sermones, el cual hemos preparado para esta mañana dominical. Muchas gracias.